Hola amigos y amigas costuriles de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo transformar nuestros patrones básicos de cuerpo y cómo construir una falda circular en sus distintos casos para hacer este precioso vestido. El vestido es una belleza y espero que muchas de vosotras os lo hagáis para lucir preciosas en el verano, y a vosotros que os animéis a confeccionárselo a vuestras chicas o a vuestras mujeres más queridas. Lo primero es deciros que para lucir un vestido de estas características en su máximo esplendor es necesario que dispongáis de una combinación de volantes o crinolina, porque si no, por mucho vuelo que le metáis a la falda del vestido, con el peso de la tela se viene hacia abajo y no queda tan armada como se ve en la foto. Espero que no en mucho tiempo poder hacer una y disponer de ella para cuando haga los vestidos ponerla debajo y que el vestido arme. Otra cosa, y es que lo más importante en este tipo de vestidos es la falda. Suelen ser faldas circulares, sencillas o con frunce. Lo que más se suele dificultar en este tipo de vestidos es saber calcular la cantidad de tela, y eso es lo primero que vamos a ver. Para hacer este vestido vamos a necesitar dos patrones, el de delantero y el de espalda, y lo vamos a necesitar solamente de la parte de arriba, porque la parte de abajo, que es la parte más importante de este vestido, vamos a hacer la falda circular. Las faldas de estos vestidos es lo más importante en sí del vestido, y es lo más importante también el saber hacerlas y el saber calcularlas, sobre todo a la hora de comprar la tela, es lo más importante. Sabiendo una serie de pasos que os voy a explicar ahora, veréis que es de lo más fácil hacerlo. Este vestido se puede hacer de dos maneras, con la falda sencilla y con la falda fruncida, o sea, una falda de doble capa, no doble capa porque lleve dos capas, ¿no? Sino porque estas faldas se llaman faldas de capa, de toda la vida de Dios se han conocido por faldas de capa, ahora se conocen como faldas circulares porque en realidad describen un círculo. Entonces digo de doble capa porque son en realidad dos faldas para poder hacerlo fruncido y se unen una a la otra. Entonces voy a explicar el caso de una cintura de 77 centímetros y voy a decir, si vais a hacer un vestido de este tipo, que son bonitos, son preciosos, vamos, a mí me encantan, además sientan fenomenal a cualquiera que se los quiera poner, siempre y cuando que la capa sea sencilla, o sea que la falda de plato sea un círculo sencillo. En cuanto que le vayáis a meter fruncidos, vais a tener en cuenta de que vais a necesitar mucha más tela y que además, pues a personas que tengan más de 70 centímetros de contorno de cintura no se lo recomiendo porque os vais a ver pues muy voluminosas. Entonces lo mejor es que lo hagáis sencillo. A las que las queráis hacer con la falda doble fruncida lo voy a explicar también, ¿vale? Los distintos casos. Entonces vamos a empezar para que aprendáis a calcular una falda de capa, una falda circular. Entonces, para hacer una falda circular tenemos que tener en cuenta, voy a ir haciendo los cálculos para que lo veáis, lo que es el contorno de cintura. Yo en este ejemplo voy a poner una cintura de 77 centímetros con un largo de 60 centímetros. Mirad, estoy apurando con esto al máximo. ¿Por qué? Pues veréis, porque yo quiero sacar con una tela de doble de ancho, que normalmente las telas de doble de ancho miden 150 centímetros. Yo los 150 centímetros los voy a dividir a la mitad porque quiero que me salga la capa entera, el círculo entero. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? En realidad, que cuando yo lo doblo a la mitad, no es que lo parta, sino que doblo a la mitad la tela, tal cual veis que está este papel, esos 150 centímetros se me convierten en 75. Bueno, es muy fácil. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos los 75 centímetros de tela que está doblada, más
la cintura, que son 77, más el largo 60, yo lo que voy a hacer es a esos 77 centímetros de cintura le voy a sumar 2 centímetros más y tengo 79. Tenemos los 77 centímetros de cintura más los 60 centímetros de largo más 2 centímetros que yo le he añadido al contorno de cintura, y ahora lo que voy a hallar es el radio. Este radio ya me va a dar los centímetros exactos, si no exactos, aproximadamente, para tener ya de márgenes de costura. O sea, no nos vamos a tener que preocupar ya de nada. Nada más que luego ajustar lo que es el contorno de la cintura a la parte de arriba del vestido y ya está. Entonces yo ahora estos 79 centímetros, en todos los casos, lo voy a dividir en 6 partes. Me va a dar pues 13,16 aproximadamente. Yo voy a redondear y voy a decir que 13 centímetros. Me vais a decir, es que está redondeada a la baja. Pues sí, redondeo a la baja porque me van a dar centímetros de más, ya os lo estoy avisando, que nos va a dar centímetros de más y de sobra para los márgenes de costura, y es que 13,16 es como si fuese 13. ¿Vale? Bueno, pues yo ya sé que tengo 13 centímetros de radio, pero ¿qué ocurre? Que yo ahora quiero saber si con este radio que tiene, o con este radio de circunferencia, con este contorno de cintura, yo voy a tener suficiente con una tela de doble de ancho. Y no en todos los casos se va a dar, dependiendo del largo que vosotros le queráis meter a la falda. Porque yo ahora estos 13 centímetros se los sumo a los 60 centímetros que tengo de largo, que le voy a dar de largo a la falda. Yo creo que 60 centímetros es un largo bastante aceptable, y veréis que me van a sobrar centímetros que los voy a poder dejar para meter hacia adentro cuando haga el ruedo de la falda, porque son 60 más 13 son 73 centímetros lo que me va a dar, ¿vale? Fijaos que yo os dije en un principio que cuando yo doblo la tela tengo 75 centímetros de ancho con la tela doblada, lo cual quiere decir que aún me están sobrando 2 centímetros que yo los voy a poder dejar para luego después hacer el dobladillo, ¿vale? Esto es en el caso de que tengamos, ¿veis? 77 centímetros y 60 centímetros de largo de la falda. De 77 centímetros hacia atrás, o sea, si tenéis 70, si tenéis 65 de cintura, ya sabéis que no vais a tener ningún problema para hacer así la falda. ¿Qué ocurre? Que yo ahora cuando haga la falda me va a dar, ¿veis? Una falda que cuando lo doblo, porque yo ahora voy a sacar un cuarto, y ahora lo que voy a hacer va a ser un cuarto de esta falda. Os voy a enseñar cómo se hace el patrón. Se puede hacer directamente también sobre tela. Yo os aconsejo que lo hagáis sobre papel, primero porque vais a practicar y porque así vais a calcular mucho mejor si os va a dar la tela o no os va a dar la tela. Aunque con estos cálculos ya sabéis que con la cintura de 77 más los 60 centímetros de largo, con 1,5 metros de tela, porque eso sí, necesitáis que la tela sea cuadrada, o sea, que mida lo mismo de ancho, ¿vale? 150 centímetros que de largo. Con lo cual, con este largo, con 1,5 metros de tela más 50 centímetros aproximadamente, pues porque el talle del vestido más de 50 centímetros va a ser raro, tendréis que ser muy altas. Con 2 metros de tela tenéis suficientes para hacer ese vestido sin el fruncido. ¿Qué pasa cuando queréis sacar el fruncido? Pues que ya es más difícil. Ya, si queréis sacar el fruncido tenéis que hacer otros cálculos. Yo de momento os voy a explicar cómo se saca esta falda sencilla. En principio hemos dicho que de radio tiene 13. Mirad, yo tengo aquí doblado el papel porque luego me va a servir para seguir explicándoos. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser marcar 13 centímetros
y lo voy a ir marcando. Mirad, desde aquí, desde el vértice del papel, marco los 13 centímetros y voy a ir haciendo unas cuantas marquitas para luego después unirlos, y ya ahí vamos a tener nuestra primera circunferencia. ¿Veis? Esta va a ser la circunferencia de la cintura. Ya sabéis, esta va a ser una falda sencilla, sin fruce. Mirad, a partir de aquí le vamos a dar los centímetros, los 60 centímetros que nosotros queremos, que van a ser aquí. No le voy a dar la totalidad, porque si le doy la totalidad hasta abajo, pues nos perdemos. En realidad, bueno, sí, la voy a dejar tal cual está. Va a quedar más cortita, pero bueno. Vosotros le dais el largo de 60 centímetros. Ya os digo que si le vais a dar más, pues fijaos que yo he calculado, son 79, 13 más 60, son 73, más los 2 centímetros que luego os van a quedar de la parte de abajo para hacer. No le deis más, salvo que tengáis menos cintura. Bueno, pues así ya vamos a hacer nuestro trazado, y ya tendríamos, esto es un cuarto de nuestra falda. Quiere decir que esa tela, que va a medir 150 centímetros, tanto de largo como de ancho, la tenéis que partir. A ver si con un trozo de periódico se puede hacer, para que lo veáis. Y ahora lo voy a recortar. No da, ¿veis? No da suficiente el papel. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser recortarlo para que la veáis a la mitad. Pero ya os digo que tal cual, si lo hacéis el patrón en papel y lo ponéis encima de la tela de doble de ancho, os da de sobra. Os van a sobrar 2 centímetros por aquí y otros 2 centímetros por ahí abajo, que vais a poder aprovechar para darle debajo. Fijaos que yo lo he hecho con papel doble, pero vosotros con que lo hagáis en papel simple, si os da la tela, es suficiente. Y ahora, claro, si lo desdoblo, veis, se ve así, pero os explicaré ahora por qué. Bueno, pues ya dijimos que en este caso, de tener suficiente para hacerla entera, la falda, pues ya está, compramos 2 metros de tela y tenemos suficiente. ¿Qué pasa cuando tenemos una cintura de más de 77 centímetros? O en el caso, por ejemplo, de tener esa cintura más cortita, pero resulta que yo le quiero dar de largo a la falda, pues le quiero dar 70 centímetros, o le quiero dar un largo hasta los pies. Pues que ya así, de esta manera, con la tela doblado en 4, vamos a suponer que este fuese el largo el ancho de los 150 centímetros,
pues que doblada así la tela, pues nosotros lo ponemos aquí encima y vemos, veis, que es que la tela no nos da. La ponemos encima de la tela y veis, nos falta tela. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya, entonces, ya tendríamos que comprar más cantidad de tela, ¿eh? Para hacer, por ejemplo, el segundo caso, porque este es el primer caso con la falda sin fruncir y el segundo caso que sería con la falda fruncida, que es como viene el vestido en realidad del ejemplo que os estoy poniendo. Os voy a explicar el segundo caso, que es sacar la falda fruncida con estas medidas que tenéis, que son 77 centímetros de cintura y 60 centímetros del largo de la falda. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a sacar dos círculos como este, lo vamos a partir, simplemente lo vamos a cortar del centro hacia afuera, los dos círculos que vamos a sacar, y los vamos a unir y los vamos a fruncir. Entonces, para el caso de la falda fruncida vamos a necesitar 150 centímetros por 2, que son 3 metros, más lo que mida vuestro talle. Vamos a poner 50 centímetros más. Con 3 metros 50 tenemos para sacar el vestido. En el caso de que tengamos estas medidas, lo podemos sacar fruncido. Ahora os voy a explicar el tercer caso, que es de una falda sencilla y un largo superior a 60 centímetros. Este caso es siempre que se da que la suma del radio y el largo de la falda superan los 75 centímetros, que es lo que nos mide la mitad o la tela doblada de 150 centímetros, el doble de ancho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mirad, para esos casos pues tenemos que tener la mitad de la falda hecha. Se hace de igual manera, el trazado como lo hemos hecho antes, y con la tela doblada, ¿veis? Tenemos aquí así lo que es el trazado de nuestro patrón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, yo lo voy a hacer, os lo voy a explicar en el caso de que vosotros queráis hacer una falda que tenga un largo de 100 centímetros, o sea, una falda, por ejemplo, hasta los pies. Vosotros le queréis poner pues la medida que tengáis de cintura, y eso sí, con la cintura sencilla, sin fruncir en este caso, porque para la falda con la cintura fruncida ya lo explicaré después, que es más o menos igual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mirad, que tenéis que colocarlo de esta manera, ¿veis? Tenéis que colocar una mitad así y la otra mitad así, con la tela totalmente desplegada. Podéis hacerlo de otra manera, y es que dobláis la tela a la mitad o dando lo que es el largo. Vamos a hacer el supuesto de que esta fuese nuestra tela. Mirad, os lo voy a explicar con este trozo de papel. Esta sería nuestra tela totalmente desplegada. La podéis doblar así a la mitad. Y entonces, para cortar, colocaríais así en el caso de que nos diese el largo de la tela, y cortaríais, la colocaríais con vuestros alfileritos demás, y la cortaríais y tendríais, ¿veis?, los dos semicírculos o dos semifaldas, pero bueno, os lo explico así para que lo entendáis, ¿vale? Que tenéis que poner una y otra. Entonces, ¿cómo la calcularíamos? Pues mirad, en el caso este de dar los 100 centímetros de largo, de nuestro largo, tendríamos que serían desde aquí hasta aquí 113, ¿vale? Porque serían los 100 centímetros de largo más los 13 centímetros de radio, más otro radio, más otro largo, más otro largo, más otro radio. En total vamos a tomar desde aquí hasta aquí, que son los 113 centímetros, que medirían esto tal cual, el radio más el largo,
y lo tendríamos que multiplicar por 4, ¿vale? 113 por 4, ¿veis? Porque serían un semicírculo, un cuarto, otro cuarto, otro cuarto y otro cuarto. En total 4, que eso es lo que se necesita para tener la falda al completo. Entonces, 113 por 4 nos daría la multiplicación 4 metros 52, más los 50 centímetros que siempre hemos dicho que le vamos a dar a lo que es el talle de nuestro vestido, pues tendríamos en total 5 metros con 2 centímetros, ¿eh? Con 5 metros tendríamos suficiente para sacar este vestido. Ya veis que claro, ya cuando ya nos vamos metiendo en más largo y en más contorno, pues cada vez vamos necesitando más tela, ¿vale? Entonces, para hacer este caso, falda sencilla y más de 60 centímetros de largo, hay que calcularlo así. Yo ya os digo que en este caso han sido 113. Vamos a poner el supuesto de que queráis darle, por ejemplo, 70 centímetros o 80 centímetros de largo a la falda, pues tendríais que sumar los 80 centímetros que tenéis del largo más los 13 centímetros, ¿vale? Y a lo que os dé, multiplicarlo por 4. Y tendríais el total de lo que necesitáis para la falda. La suma de los 50 centímetros para el cuerpo y ya está, ¿vale? Este es el tercer caso de falda sencilla más un largo superior a los 60 centímetros. Y ahora vamos a explicar el cuarto y último caso, ¿vale? Y es de que queramos la falda fruncida con un largo de 75 centímetros. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues lo vamos a hacer de igual manera. Vamos a sumar primero el radio más el largo de la falda, que son 83, 13 más 70, 83, y lo vamos a multiplicar por 2. Y nos va a dar 166. ¿Por qué por 2? Pues mirad, porque 83 va desde el centro hacia el extremo, el radio más el largo. Entonces, ¿qué ocurre? Que para hacer esta falda, como es el doble, vamos a necesitar el doble de contorno de cintura. Si antes echábamos 2 para hacer una falda al completo, pues ahora vamos a tener que echar 4. Entonces van a ser, en realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 largos de falda, ¿vale? Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 radios para el tema del contorno de la cintura, para tener la totalidad. Si yo con uno, ¿veis? Ya tengo 166, pues para echar el largo de los otros 3 restantes, lo tengo que multiplicar por 4. 166, que me da el total de un extremo a otro, por 4, tengo que necesito para la falda 6 metros con 64 centímetros, más los 50 centímetros que echamos para el cuerpo, pues necesitaríamos para este vestido con la falda fruncida y con el largo de 70 centímetros, necesitamos 7 metros 14, que si os queréis, no queréis quedaros cortos por si acaso necesitaseis algo más, pues echáis de 7 metros 20 a 7 metros y medio y ya con esto tenéis para hacer vuestro vestido con la falda fruncida, ¿vale? Y ya hemos visto los 4 casos. Ahora vamos a ver cuáles son las transformaciones que necesitamos para hacer el cuerpo o la parte de arriba de nuestro vestido. Y ahora vamos a ver cómo transformar los patrones del cuerpo. Entonces, simplemente vamos a necesitar nada más que la parte de arriba. Mirad, este vestido lleva corte tanto en la parte del delantero como en la parte de la espalda, y os voy a decir por qué. Porque si lo queréis hacer tal cual lo estáis viendo en el ejemplo,
lleva los dibujos que lleva o los estampados que lleva son de flores, pero haciendo rayas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que la parte del delantero vaya con el escote que va a ir en pico, vais a tener que cortar tanto el delantero como la espalda una vez transformado al bies, ¿vale? Para que se vean inclinadas las rayas o las flores. Si lo vais a hacer con flores normales, con estampados normales, pues no hace falta. Pero bueno, sí deciros que llevan corte en la parte del centro. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el escote que queremos que tenga. Pues yo le voy a dar un escote como de unos 12 centímetros en pico. Y luego de la parte de arriba del hombro, pues unos 4 centímetros separados de lo que es el cuello. De 4 a 5 centímetros está bien. Y ahí tenemos nuestro escote. Mirad, si quisieseis, lo que podéis hacer es subir así un poquito hacia arriba. Un poquito, ¿eh? 1 centímetro, por ejemplo. Y darle manga, un poquito de caída a la manga, como una manga japonesa. Quedaría muy bonito. Le dais unos centímetros de caída. Como unos 3 centímetros le voy a dar, ¿vale? Le vais a dar una pequeña caidita que le va a quedar muy bien. Luego en la espalda tenemos que hacer lo mismo. Y ahora este patrón no lleva pinza de pecho. Entonces le vamos a quitar la pinza de pecho y le vamos a dar abertura en la parte de la pinza de entalladura, que es donde lleva pinza, nada más que lleva pinza ahí. Entonces cortamos. Subimos hacia arriba, lo pegamos y luego tenemos que quitar ese trocito, porque nos va a quedar entalladito hasta la cintura. Y dejamos la abertura. ¿Veis? Redondeáis esta parte de aquí y ya podemos cortar. Las más arriesgadas con el escote le podéis dar más escote. Las que no queráis que tenga la caída de la manga tipo japonesa, pues simplemente
Inclusive le podéis dar un poquito más escote de la zona de aquí, ¿vale? Un poquito más escotadito de la zona de los hombros, que también quedaría muy bonito. Ya bueno, eso lo voy a dejar a vuestro gusto, ¿vale? Yo simplemente voy dando ideitas, porque luego estas ideas pues vienen muy bien. Que dice, yo no quiero ir así, me lo quiero hacer así, cualquier cosa que se os ocurra. Siempre que sepáis hacer las transformaciones, pues está bien. Bueno. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la parte de la espalda. Bueno, fijaos que yo no le he quitado los centímetros, había que haberlo hecho antes, ¿vale? Quitarle los centímetros, que he dicho que le había quitado 4 centímetros de la parte del hombro, pues aquí lo tenéis que hacer igualmente, ¿vale? Para que os quede igual. Para el tema del escote de espalda, siempre tener en cuenta por dónde os llega la tirilla del sujetador, para que no se vea porque queda feo. Bueno, pues os tomáis la medida, yo le voy a dar ahí a 10 centímetros. Y ahora si lo que queréis es que os quede también con la caída de la manga japonesa, pues marcáis, subís el centímetro de la parte del hombro, prolongáis una línea y bueno, pues le dais la formita quitar todos estos papeles, todas las cosas que se me engancha la regla y no puedo trabajar. Ahí. Y ya está hecha la transformación. Ya a cortar, porque como este no lleva la pinza de pecho, pues simplemente vaciamos la pinza. Fijaos que yo le he hecho poco escote, estoy pensando que le he hecho poco escote, porque lo normal es que nuestra raya, nuestra cinta de sujetador, donde nos la abrochamos, va a llegar aproximadamente por aquí un poquito más abajo. Vamos a escotarlo un poquito más. Y ya está. Fijaos que la transformación de la parte de arriba del vestido es lo que más fácil ha resultado. ¿Vale? Aquí tenemos el delantero y la espalda. Este es el delantero. Y esta es la espalda. Se corta con costura en la parte del centro, se tienen que dar los márgenes de costura. Ya sabéis, si lleva rayitas, si queréis que vayan al bies, pues tenéis que cortar las dos piezas al bies, ¿vale? Tenéis que cortarlas pues una inclinación pues de unos 45 grados, ¿vale? Tanto la una como la otra pieza, ¿vale?
siempre con la inclinación, para que se vean las piezas. ¿Que es de un estampado de flores normal? Pues ya yo tengo aquí uno que podría bien hacerse con esta tela, que es muy bonita. Que posiblemente yo, si lo hago, lo haré sencillo, sin frunce en la cintura, y con esta tela puede quedar precioso el vestido. ¿Veis? Es una tela de crepe. Pensad que si la tela transparenta, como veis que esta transparenta, pues vais a tener que ponerle forro, tanto la falda como el cuerpo. Así que en la misma cantidad de tela que compréis para el vestido, vais a tener que comprar de forro, ¿vale? Y bueno, pues chicas y chicos, aquí está el trabajo de hoy. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.